Les presento a nuestros invitados, don Juan Iranzo. Feliz año, bienvenido. Feliz año a todos los televidentes a título personal, a título económico ya veremos. Catedrático de Economía Aplicada, Buenas que noches. no se me olvida nunca. Don Juan Avellán, profesor del IEB. Feliz año. Feliz año a todos. Muy buenas noches, bienvenido. Lo primero, ¿qué les ha parecido a ustedes la sesión de bolsa? Parece que vamos tomando cierto impulso. Bueno, vamos tomando impulso. Teníamos por un lado el anuncio de la inflación en Estados Unidos, ya estaba descontado, ha tirado hacia adelante toda Europa, nosotros hemos quedado un poco en el furgón de cola del resto de países, pero ha sido una sesión positiva. Por otro lado, ha tirado, pues por un lado, los valores cíclicos y sobre todo lo que llevamos detrás y que vamos a ir llevando detrás durante todo el año, que es la banca, que será la que irá tirando también pues del IBEX de una forma pues considerable. Bueno, tenemos que hablar de inflación porque ha habido datos que así lo parecen oportunos. En China parece que la inflación da un respiro. La inflación en Estados Unidos, tenemos que abordarlo, y luego hablaremos de la OCDE y la inflación correspondiente, pero China y Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, en China es verdad que ha subido el IPC al 2,3%, pero lo que dicen que ha mejorado algo es el índice de precios industriales, que ha pasado del 13,5 al 12,9, pero eso al final se traslada a todos nosotros y desde luego a su IPC. Y luego, por otro lado, el asunto norteamericano, que no por esperado es menos dramático. Estamos hablando de una inflación del 7%, solo comparable con la que se alcanzó en el IPC de junio de 1982, realmente justo hace 40 años. Y hay que tener en cuenta que en ese momento la Reserva Federal, como ha hecho hasta hace muy poco, tenía a bien el ir por delante de la curva de inflación. Los tipos de interés iban por delante. Los tipos de interés estaban en ese momento en el 15%. Ahora están aquí en el 0,025 y obviamente van a obligar a una subida. Y luego, por otro lado, lo que hace que todavía sea más dura la inflación durante bastante tiempo en Estados Unidos es que la subyacente ha subido al 5,5. Porque es verdad que han subido sobre todo los coches modernos y los de segunda mano, porque no hay coches. O sea, que usted los es de los que defienden que Powell subirá tipos en marzo. Yo estoy casi seguro. La única duda es en qué cuantía. Profesor Avellán. Estoy totalmente de acuerdo. En marzo subirá, tienen previsto 3 subidas o 4 al año, que será lo que van a ir haciendo. El panorama está claro. La inflación en Estados Unidos, como bien has dicho, ya es galopante y bueno, Powell dice que el año que viene bajará en la misma medida. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Y es verdad que examinándose precisamente para su reelección delante del Senado, dijo explícitamente que a él lo que le preocupaba es la inflación y que iba a sacrificar el objetivo de alcanzar el pleno empleo a costa de luchar contra la inflación. Bueno, hay que hablar de la OCDE en términos de inflación también, con datos más cortos porque terminan en noviembre. Queda por evaluar el mes de diciembre, pero aún así el promedio está en un 5,8%. Con esos datos que nos retrotraen al año 1996 en términos de inflación OCDE, la pregunta que yo les hago es si se atreven a vaticinar cuál será la inflación de España con diciembre incluido, la definitiva. Vale, la inflación de España con diciembre incluido, ¿nos referimos al 22 o a...? Nos referimos al 21. Al 21. Oh, eso ya 6,7%, 6,7, 6,9, por ahí andaremos. Bueno, yo creo que diciembre sobre diciembre en el 6,7% a final del 21. Sí. Y lo que sucede es que yo creo que va a seguir subiendo significativamente y en enero va a aumentar, entre otras cosas porque hay un dato pésimo. Hombre, ya el 6,7% de IPC ya es pésimo, sí. Pero el peor de todos es que el índice de precios industriales, cuyo último dato tenemos de noviembre, se sitúa en el 33,1%, sí. El mayor de la historia, desde que hay referencia. Por tanto, ¿eso qué significa? Una pérdida muy importante de competitividad de nuestra industria, significa un efecto al final inflacionista sobre los consumidores y, en definitiva, significa también menos crecimiento. Y no es que en lo energético hayamos hecho algo que permita entrar en fases más estables. Exactamente. Vamos a cerrar un año con una media de inflación del 3%. Y con unas previsiones para el año que viene de media del 3,5%, con lo cual a partir de la primavera iremos viendo cómo irá bajando la inflación, cómo se irá pues relajando todo, se espera que se vaya relajando temas de energía, se vayan deshaciendo esos tapones que hay
de abastecimiento en los puertos, etcétera, etcétera, pero lo que sí que está claro, si el Banco de España dice que para el año que viene se espera una media de inflación del 3,5%, es que vamos a sufrir todavía una buena inflación. Yo se lo firmo ahora mismo, que sea el 3,5%, De media, partiendo de ¿no? prácticamente el 7% Creo que en el mes todos. de enero. Porque- De tal manera que ¿qué factores se van a seguir manteniendo? Es verdad que el juego estadístico de la energía, pues evidentemente es favorable. Pero, por otro lado, seguimos introduciendo costes medioambientales. Nos negamos a reconocer energías mucho más baratas, como es el caso de la energía nuclear, como energía verde. Y, por tanto, vamos a seguir teniendo una tarifa eléctrica cara durante bastante tiempo. Luego hablamos de eso un poco más a fondo, que nos dará pie el hablar del repunte del Brent. Del claro, petróleo. Pero luego, antes que eso, vamos a echarle un vistazo a ese cuadro que yo les contaba antes de Estatista, que deja las cosas muy claras y muy gráficas y muy bien contadas. Resulta que hay países que han aprovechado muy bien esto de la pandemia, que han salido reforzados, que ya están en niveles de Producto Interior Bruto superiores a los que tenían. Caso de Irlanda, el que más, 22,3%, y luego están los que vienen en el gráfico a continuación, señalados en rojo, que son los que pues, han perdido pistonada con esto de la pandemia, en términos Producto Interior Bruto. Siempre hablamos de eso. Dentro de eso, pues Italia solo ha perdido un 1,3, y luego pues esa lista de países, Canadá, Japón, Reino Unido 2,1, Portugal 3,2 y España, el último de la clasificación, 6,6. El doble que el anterior, que es Portugal. Y así es cuando uno dice no vamos a ninguna parte. Es que no vamos a ninguna parte, es que tenemos una situación, nos ha dado una línea de flotación en cuanto al turismo, las medidas que se han tomado durante la pandemia fueron totalmente insuficientes, no hubo ayudas, es decir, ha sido una gestión de la pandemia, que las cifras ahí es lo que se refleja, es lo que ha habido. Es decir, nos han dado en la línea de flotación prácticamente en los principales sectores que tenemos, y las medidas que se han tomado han sido nulas. Las consecuencias son estas. Eso se come en 2 años los 140.000 millones que tienen que venir. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que cuando usted y yo decíamos en el estudio de arriba, allá por abril del año 2020 que íbamos a caer del orden del 10%, nos llamaron desde el Ministerio de Economía obscenos pesimistas. Cayó el 10,8%. ¿Eso qué quiere decir? Que es el país que más se contrajo, con diferencia de todos los de la OCDE. En segundo lugar, en contra de lo que pensaba el presupuesto, de lo que sigue incluso afirmando el Gobierno, la economía española en el año 2021, en el mejor de los casos, habrá crecido el 4,3%. Por lo que decía Juan, porque el sector del automóvil no termina de tirar y además lo penalizamos subiendo las matriculaciones, como luego veremos, el impuesto de matriculaciones, porque el turismo evidentemente ha sido uno de los sectores más dañados, porque hemos puesto una serie de problemas y de palos en las ruedas. Pero es que además, y también lo hemos dicho en muchas ocasiones, la política económica ha hecho justo lo contrario a lo que tenía que hacer. Ha subido los impuestos y los va a subir más, a pesar de que tenía que bajarlos. Fíjese Italia, ha aumentado espectacularmente el gasto público. Claro. Ya veremos de esos 140.000 millones, que son 72.000 de transferencia, los que llegan al final. Bueno, ya saben esta cosa de la canción, se equivocó la paloma, se equivocaban. Bueno, el que se equivocaba era el que tenía que escribir bien el decreto ley de los presupuestos generales del Estado. Y como se equivocó el palomo, pues resulta que van a entrar 20 días tarde en vigor. ¿Qué produce eso? Pues de todo, un disparate descomunal, porque bueno, es que el nuevo año llega con subida de impuestos que ya no van a ser desde el día 1, imagino. Eso afecta a sociedades, IRPF, fíjese, la aportación a las pensiones, hasta el día 18 pueden hacerla, porque claro, como nos hemos equivocado, Justo. Bien, me alegro, matriculaciones, autónomos, en fin, un disparate, 3.600 millones más. A mí me parece que, en primer lugar, es que una incompetencia absoluta, es que ya es para nota, es que lo hace cualquiera de nuestros alumnos y no pasa de curso, no es suspenso, es que no pasa de curso, es que es inaudito. Dicho lo cual, vuelven a cometer, se retrasan unos días por ese error, vuelven a subir impuestos, a cometer un gravísimo error. Ya dijimos que el día 1 de enero del 21 o se crearon nuevas figuras como la tasa Google, la Tobin, etcétera, o se subieron erróneamente. Y ahora siguen insistiendo en el error. Las empresas, es verdad que como van a tener pocos beneficios, pero evidentemente no las puedes penalizar ahora con un impuesto mayor de sociedades. Luego, por otro lado, es una auténtica barbaridad, en un momento en el que las pensiones están claramente en entredicho, penalizar el ahorro previsión.
la penalización a los fondos de pensiones es una de las grandes barbaridades que tiene este gobierno. Y luego, por otro lado, hombre, si el sector de automóvil aporta el 10%, está pasando una gravísima crisis, tú no subas ahora el impuesto de matriculación, hombre, para penalizar. No parece, ¿verdad? Sí. Es que en todo hemos conseguido superar a Italia en impuestos sobre la vivienda. Ya somos el primer país de la OCDE que más impuestos recauda sobre la vivienda con las nuevas formas de valorización, del IBI. Es decir, hemos llegado, no solamente los que has dicho, absolutamente a todos. Subimos los impuestos a las sociedades, pero mucha gente podrá pensar, bueno, es a las sociedades, parece que es como algo etéreo. Si se le ponen más impuestos a las sociedades, estamos reforzando más esa inflación, porque al fin y al cabo habrá que sacarlo de algún sitio, está claro. Es decir, el tema de los impuestos, con la opacidad que hay, y como siempre digo, al final al contribuyente lo único que le interesa saber es cuánto me devuelve Hacienda, en lugar de pensar en cuánto ha pagado, pues al final seguimos teniendo las mismas consecuencias. Pero es que además, ya me lo he puesto ahora un pincho tortilla, que no recauda el 3.800 millones. Porque claro, ¿se acuerda usted claro, cuánto iba a recaudar la tasa Google y la Tobin? Porque lo que hacen es frenar el crecimiento, es penalizar la actividad. La curva de la FER. Sí, señor. Bueno, vamos con el tema energético, que ya ha salido sobre la mesa, pero hay que embridarlo bien. Tenemos que el petróleo repunta un 20%, el Brent específicamente, pero eso significa que las amenazas del Omicron no están sirviendo para retener ahí los precios de ese elemento esencial para nuestra economía. Y luego, en lo que toca la energía eléctrica, seguimos por encima de 200 euros la subasta del megavatio hora y seguimos. Eso sí, tenemos una ya convicción. Esto no era, como se nos decía, coyuntural y esto se va a prolongar a lo largo de este año bastante tiempo del mismo. Así es que otros en Europa, mientras tanto, toman decisiones y aquí no se está tomando ninguna para estabilizar esos precios. Sí, a pesar de los conflictos que hay, que parece que se supera el de Kazajistán, y los conflictos que puede haber en Ucrania, que es una amenaza bastante importante, Omicron parece que está ya los mercados lo tienen totalmente descontado, con lo cual, por eso hemos visto esta subida del petróleo principalmente. Entonces, ¿qué es la realidad que estamos tocando? ¿Cuál es? Pues que vamos a tener precios altos y precios caros de petróleo en lo que nos queda de meses. Ante lo cual habría que tomar alguna decisión, digamos, estratégica, cosa que algunos países de Europa hacen y nosotros no. Aquí hay varias cosas. Una, lo que es la tarifa eléctrica regulada, que yo, como ya no soy masoquista, no lo miro todos los días. Pero antes de ayer, de 7 a 8, que prácticamente coincidía con el comienzo del programa, estaba a 462 euros megavatio hora, que es una salvajada que jamás pensé yo que iba a haber eso. De tal manera que eso penaliza, sobre todo, yo ya había un estudio muy interesante, a las rentas medias, que son las que están en consumo alto, pero en tarifa regulada, porque precisamente los que estamos con contrato libre estamos viendo cómo nos ha bajado por las condiciones que habíamos establecido. Luego, por otro lado, hay una obsesión absolutamente demagógica y populista a no reconocer la realidad. Hombre, si te están dando la oportunidad de consideres verde con todas las ventajas que tiene a la energía nuclear y a una parte del gas, hombre, te lo están poniendo en bandeja para, en primer lugar, alargar la vida útil de las centrales nucleares y encima quedar bien porque es para luchar contra el cambio climático, supuesto cambio climático a través de la disminución de CO2 porque no emite CO2. Bueno, pues siguen encabezonados. El dogma. Es el dogma absoluto. El dogma. Es que la energía no es de derechas o de izquierdas. Lo que hay que hacer es con sensatez tomar decisiones. Y vemos que Alemania, más verde imposible, pero está utilizando el carbón. Claro. Y ha pasado al Finlandia, carbón. país verde por antonomasia, ha abierto una central nuclear estos días atrás. Claro.